noches. Bueno, gracias por la invitación. Les quería presentar hoy dos casos. En primer lugar, se trata de un paciente sexo masculino, 61 años, como antecedentes médicos, una miocardiopatía hipertrófica en fase dilatada, fracción de eyección de 15%. Había tenido un reemplazo valvular aórtico hace 2 años y lo habían propuesto para terapia de resincronización cardíaca, pero no respondió y anduvo mal, continuó con insuficiencia cardíaca, así que por eso se evaluó para trasplante cardíaco por la edad. Se consigue un órgano después de unos meses de hospitalización. La técnica fue Bicabo y el donante, el eco previo, tenía una buena función sistodiastólica, y lo que sí, el paciente, como ya había tenido una cirugía previa, se veían adherencias significativas que abarcaban toda la circunferencia del corazón. Sin embargo, se hizo un eco intraoperatorio y tenía buena función ventricular a la salida de bomba, buenas funciones valvulares y flujo laminar en la anastomosis. El paciente evolucionó inicialmente bien, pero al segundo día empezó con insuficiencia renal aguda, elevación de creatinina hasta 5, por lo que tuvo que empezar con hemodiálisis. Se mantuvo en hemodiálisis por 2 días y en esos días postoperatorios, en una semana, aumentó más de 10 kilos. Y esta era la imagen del paciente en el día 10 postoperatorio. Entonces, en ese momento todavía no se había controlado con un ecocardiograma, así que en la duda diagnóstica se decide hacer un eco, en el que se ve inicialmente una buena función biventricular. Las válvulas parecían normales, pero al ver las cavidades derechas, sin color y con color, se podía observar un flujo turbulento que venía desde la cava inferior. Se evaluó eso, se siguió analizando, por lo que se hizo una vista de tracto de entrada del ventrículo derecho, en el que se ve acá una especie de rodete a nivel de la desembocadura de la vena cava inferior, y al doble color un flujo turbulento. En el subcostal lo mismo, se ve la vena cava inferior dilatada con un gran golfo en el segmento más distal y un estrechamiento con flujo turbulento a nivel de la entrada en la aurícula derecha. Se hizo 3D de esa lesión y se evaluó que el área por reconstrucción multiplanar era de 0,8 centímetros cuadrados, y al análisis funcional con Doppler continuo se evaluó que el gradiente máximo que llegaba a eso era aproximadamente de 16 milímetros de mercurio y un medio de 13. Así que para seguir evaluando a este paciente se decidió hacer una angiotomografía y se observan ese gran edema que se veía. Acá también se puede ver en la tomografía que el punto de inicio es desde el diafragma hacia abajo, en la desembocadura de la cava. Y acá se veía muy bien el estrechamiento de la cava inferior al desembocar en la aurícula derecha. Como todavía no se sabía bien qué es lo que se iba a hacer con estos hallazgos, se decidió hacer una cardioresonancia para una mejor evaluación anatómica. Y acá se vio bien la lesión y se creyó que lo que estaba pasando es que en la gran cavidad que tenía, más las adherencias, se había rotado un poco el corazón del donante dentro de la cavidad y había producido como un torniquete en la cava inferior. Así que se decidió avanzar con el sondeo cardíaco derecho por vía yugular derecha. Se tomaron las biopsias control del post-trasplante y el análisis de las presiones se vio que efectivamente las presiones de la cava inferior eran de 15 milímetros de mercurio. Entonces, en esa situación se habló un poco con los médicos tratantes, cirujanos que lo había trasplantado, no sabían qué hacer, si lo iban a reoperar o no, y le presentaron este caso a los de hemodinamia, que decidieron hacer una venografía en la cual se ve claramente la estenosis, igual que en los otros métodos diagnósticos.
y los hemodinamistas se animaron a hacer el tratamiento de esto por vía endovascular para intentar solucionar esta estenosis. Inicialmente se realizó la varoplastía, se hizo un control posterior en el que había menos flujo turbulento y se decidió angioplastiar con un stent, que es el Andre stent, que es un stent para estructuras venosas de gran calibre, que básicamente tiene dos balones, uno inicial que permite un reposicionamiento y uno posterior que va a llevar a la posición definitiva, que es lo que se ve acá con estos dos tiempos de la insuflación. Así que se controló después de la colocación del stent y los gradientes cayeron significativamente. El paciente pasó de esta foto que habían visto antes a 5 días después de la angioplastía a esto. Se hizo un nuevo eco y acá se ve claramente donde veíamos antes el rodete de la estenosis, el stent que tiene una porción intraauricular, que la podemos ver acá en el subcostal, en este explain, donde continúa la vena cava inferior aún dilatada en el extremo distal, pero a la evaluación funcional, gradiente medio de 2 milímetros de mercurio. El paciente hasta el día de hoy está sin problemas y ha evolucionado bien, sin nuevos edemas como había tenido antes. Y el segundo caso es más corto, es un caso clínico, también un hombre de 61 años, ejecutivo, que no tenía antecedentes patológicos, no tomaba ningún medicamento, solamente fumaba y alcohol ocasional. Consulta en el servicio de urgencias por un dolor precordial que era opresivo, retroesternal, típico, más o menos 8 de 10, pero con sudoración y náuseas, que había empezado asociado como un episodio de disnea que se desencadenó en reposo. Por esta clínica tan típica se le hizo un electrocardiograma en la urgencia y vieron básicamente que tenía un supradesnivel inferior y que se extendía inferolateral, con imagen en espejo en la cara anterior. Pero el paciente se dijo, bueno, es un infarto con supradesnivel, pero en media hora evolucionó tórpidamente con hipotensión, 75 de sistólica, empezó con taquicardia y desaturación, con signos de mala perfusión, con yugulares que se evidenciaron en esos 30 minutos que empezaron a evidenciarse. Se hizo una radiografía de urgencia y daba la sensación de que estaba entrando en un edema agudo de pulmón, por lo que se catalogó el cuadro como un shock cardiogénico. En ese momento se llevó de urgencia a hemodinamia. Esta es la coronariografía, un oblicuo anterior derecha en el que se ve lesiones difusas en la arteria, en la descendente anterior y en la circunfleja. Una anteroposterior caudal que se ve la de bien, y una spider que también no hay lesiones significativas en el tronco. Al momento de analizar la coronaria derecha, podemos observar que había una oclusión total proximal de la coronaria derecha, pero a la ventriculografía se observa un flujo que llena absolutamente la aurícula izquierda en 3 latidos, pero los confundía a los hemodinamistas porque era tan excéntrico y un poco posterior que le daba la sensación como si fuese hacia la aorta. Entonces decidieron hacer una aortografía en el que no vieron nada importante, por lo que piden un ecocardiograma de urgencia al servicio. Hacemos el transesofágico en hemodinamia y si ven en 4 cámaras ya se ve claramente una disfunción sistólica que al menos es moderada, un infarto septal inferior, un velo posterior que prolapsa hacia la aurícula y una imagen que aparentemente podría ser el músculo papilar, lo que se confirma en esta imagen, ¿sí? El infarto inferior
velo posterior con las cuerdas tendineas y el músculo papilar decapitado que prolapsa hacia la aurícula izquierda. Y al doble color podemos ver que se trataba de un velo flail por rotura de músculo papilar en infarto agudo con insuficiencia mitral masiva. Y estas son las imágenes 3D en la cual se podía ver ese músculo papilar que lo veíamos en 2 dimensiones que protruye hacia la aurícula izquierda y que básicamente estaba totalmente decapitado desde la base. El paciente se colocó en balón de contrapulsación y pasó al pabellón de urgencia, en el que se realizó una revascularización que decidieron los cirujanos como de salvataje a la coronaria derecha, a pesar de que ya estaba infartado, y un reemplazo valvular mitral. Básicamente esto es el corte anatómico del velo posterior con el músculo papilar decapitado. Y el paciente se pudo ir de alta, pero bueno, con una disfunción sistólica que está alrededor de la severidad y la disfunción del ventrículo derecho que hay que esperar para ver cómo evoluciona. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La idea era presentar un caso hoy de endocarditis y cardiopatía. Bien, presento un paciente masculino de 55 años, obeso e hipertenso, con antecedentes ya de una endocarditis, que ingresa por un síndrome febril prolongado sanatorio. Tiene un soplo sistólico en mesocardio. El mismo día que ingresa le toman cultivos, 3 de 4 saltan positivos para Streptogalactiana y le iniciaron tratamiento con ceftriaxona. Este es el electro de ingreso, ritmos sinusales, GPRI 60, sin trastornos en la conducción AB. La placa de tórax también al ingreso, como positivo. Un eje medio tendido. Y nos piden un ecocardiograma para evaluar el paciente en contexto de fiebre y soplo. Bien, tiene un ventrículo izquierdo con hipertrofia concéntrica, motilidad y función conservada. Bien. Pasando a un eje corto un poquito fuera de foco, podemos encontrar esta imagen con estos flujos turbulentos que vemos por acá. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esta imagen que estamos viendo? Sin comentario. Llama la atención el estrechamiento del ventrículo derecho y en la relación entre el tracto de entrada y el tracto de salida con algo de turbulencia. Pareciera un ventrículo derecho dividido, ¿no? Bien. Bueno. Esto es de una vista subsifoidea. Se puede ver hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho. Más o menos en 11 milímetros. Esto es una vista paraesternal, bien cerca del esternón, un 4 cámaras, en realidad un poquito acostado, donde sí se puede ver el ventrículo derecho estas imágenes de trabécula. Que con color se puede ver un flujo turbulento. Estas son otras vistas asociadas. Esto es un tracto de entrada del ventrículo derecho, donde no vemos ninguna patología asociada. Esto es el tronco de la arteria pulmonar, un tronco levemente dilatado con una válvula pulmonar normal. Y un flujo que no es turbulento a nivel del tronco de la arteria pulmonar. Bien. Entonces, como decía el doctor,
lo que vimos a nivel del ventrículo derecho fue una hipertrofia grande de las trabéculas, hipertrofia de la pared libre, hipertrofia fibromuscular de la banda septal de la trabécula septomarginal, y a través de las trabéculas lo que veíamos era un gradiente más o menos de 130 milímetros de mercurio. Y lo que también se veía en esa imagen inicial era una CIB perimembranosa en proyección del seno derecho, con una velocidad máxima más o menos de... Bien, ¿podemos volver? Bien, en esta imagen sí lo que se ve, como decía el doctor, era el flujo turbulento. ¿Podrá? En realidad era el anterior. Cuadradito. ¿Podrás hacer que cicle? Y acá lo que decía el doctor era el trabeculado del ventrículo derecho, el flujo turbulento. Y acá es donde encontramos la CIB perimembranosa. Bien, ahora sí la flechita, por favor. Bien. En este contexto de este paciente nos piden el estudio de un ecocardiograma transesofágico para evaluación, donde se puede ver el trabeculado con una protrusión en reloj de arena a nivel del tracto del ventrículo derecho. Bien, otra imagen muy parecida. Desde otra vista vemos la misma protrusión. Ahí vemos el flujo turbulento a través de las trabéculas y la CIB que habíamos descrito antes, asociado a un poquito de insuficiencia aórtica en relación a la CIB. Bien, en este contexto se hace una tomografía al paciente y se puede ver, acá donde voy a marcar, esa misma estrechez del ventrículo. Bien. En diferentes ejes, la misma tomografía, lo que tratamos de hacer fue desplegar el tracto de salida del ventrículo derecho, sería más o menos por acá, pero no lo logramos. Asumimos que era muy pequeño ese tracto de salida para poder desplegar. Entonces tenemos un paciente con síndrome febril prolongado, con un ET sin vegetaciones y que tiene una doble cámara, ventrículo derecho y una CIB. La consulta acá es, ¿cuál sería la conducta con este paciente? Consultar al doctor Darú. Bueno, lo que se hizo fue, se decidió una conducta diferida, quirúrgica diferida, hizo tratamiento con antibióticos y luego de 6 semanas se operó. Lo que se hizo fue una miomectomía y un cierre de la CIB con parche. Lo que podemos ver acá es, está ampliado este espacio donde estaba el flujo turbulento y con color se puede observar que no está más el flujo que veíamos de la CIB. Bien, lo que queríamos presentar acá era una entidad muy poco frecuente en el adulto, predisponente sí para endocarditis con resolución quirúrgica favorable. Un poquito de reseña histórica. La primera vez que se relata un caso de ventrículo derecho separado como entidad fue en el 62, con esta imagen que describe un artista. Se la refiere como entre un 0,5 a un 2% de las cardiopatías congénitas. Esto se genera a partir de una CIB que hace un estímulo de hipertrofia patológica de las trabeculaciones septoparietales, septomarginales y la banda moderadora. Lleva una obstrucción progresiva y los síntomas pueden ser disnea o intolerancia al ejercicio. Está descrito como un tratamiento quirúrgico para esta clase de pacientes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bien, vamos a presentarles el caso de un paciente de 74 años, un hombre, que en contexto de un ecocardiograma de estrés con ejercicio positivo en el pasado, en 2012, se realizó un cateterismo que evidenció enfermedad de tronco y coronilla derecha, por lo cual en ese entonces se realizó una cirugía de revascularización con 3 puentes. En 2014, bueno, requirió una nueva revascularización, en este caso por
por cateterismo con un stent a la anastomosis que tenía del puente a la DA. Y quedó después en seguimiento ambulatorio con un ecocardiograma que hasta mayo de 2018 presentaba hipoquinesia basal medio inferior y basal septal posterior con una FEI en el límite inferior de la normalidad. No tenía hipertensión pulmonar, una PSAP de 38, y tenía una insuficiencia mitral leve de origen central. Además, es un paciente fibrilado. En esta ocasión, actualmente inicialmente puse este síntoma porque consultó por molestia epigástrica, pero la realidad es que al entrar tenía signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, con ingurgitación yugular, crepitantes, bueno, etc. Un laboratorio donde los salientes eran troponinas elevadas, pero sin delta, y un ProBNP de 10.300. La placa de ingreso mostraba signos de redistribución, además del índice cardiotorácico aumentado. En el electrocardiograma se ve la fibrilación auricular, un eje entre 0 y 30 y fundamentalmente un resalto de la CR en B1, B2 con rectificación e infranivel del ST en todas las precordiales, algo sugestivo quizás de sobrecarga biventricular. Se le hace un ecocardiograma transtorácico al ingreso, donde lo más saliente es una progresión de los trastornos de la motilidad, donde en este caso se ve una quinesia basal y medio inferoposterior y una hipoquinesia severa basal y medio apicolateral. Tenía aplanamiento sistólico del septum interventricular, una FEI estimada del 42% y deterioro de la función del ventrículo derecho con una PSAP estimada de 76 milímetros de mercurio. Además de líneas B, bueno, coincidentes con el resto del cuadro clínico. Se instaura balance negativo y luego del tratamiento se realiza un nuevo ecocardiograma, en este caso transtorácico y transesofágico, fundamentalmente para valorar la evolución de la hipertensión pulmonar y no mencioné antes, disculpen, que tenía una insuficiencia mitral severa, secundaria a tethering bivalvar en el ecocardiograma que se le hizo al inicio, ¿sí? Entonces, para revalorar eso, se hace un nuevo ecocardiograma transtorácico y transesofágico, donde, bueno, inicialmente no cicla todo, pero se evidencia en la vista parasternal de eje largo el engrosamiento de las paredes, tanto del ventrículo izquierdo como del derecho, si se quiere, una insuficiencia mitral severa, pareciera, o al menos moderada, de origen central y dirección excéntrica hacia la pared posterior de la aurícula izquierda. El primer video ciclaba, no sé qué pasó ahora, se veía también, bueno, ahí en el segundo se ve, también severa hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, ¿no? Ahí va. Bien, igual en el segundo. Gracias. Bien. Nuevamente, en estas vistas lo que estamos viendo es la progresión de los trastornos de la motilidad. Bien. Severa dilatación vía auricular. Y en este caso, luego del, un pico de la onda E que no llegaba, creo, de 1 metro por segundo. En este caso, luego del balance, el puntero es este, ¿no? Sí. Luego del balance negativo, vemos que la sistólica pulmonar disminuyó, ya no te presentaba hipertensión pulmonar. En el ecocardiograma transesofágico, vemos en este caso en el medio esofágico a 0 grados y a 70 grados. Dejo de ciclar pero básicamente la idea es mostrar que no se veía a priori una alteración estructural de la válvula mitral, simplemente el tethering secundario a la función del ventrículo. Lo mismo a 90 grados y a 145. Cuando se evaluó por transesofágico la insuficiencia, se calculó un área por PISA de 0,25 a 0,29. No presentaba flujo reverso en venas pulmonares, sí un aplanamiento de la onda sistólica. En el 3D, lo que vemos acá en la vista del cirujano, es nuevamente una confirmación, si se quiere, de la ausencia de alteración estructural, tanto de la valva anterior como de la valva posterior, y el origen central de la insuficiencia. Bueno, en el contexto de un paciente con antecedente de enfermedad coronaria y progresión de sus trastornos cementarios e insuficiencia cardíaca de nuevo,
se hizo un cateterismo cardíaco que, en resumen, mostró la permeabilidad de los puentes y la persistencia de las lesiones que previamente existían. ¿Alguna opinión en este caso? Descartada, digamos, quitada de lugar la causa coronaria. La disfunción del BD se mantuvo, sí. Post balance negativo. Sí, claro. Sí. El paciente tiene una disfunción biventricular que excede a la enfermedad coronaria, ¿no? Hay una insuficiencia mitral que puede, por supuesto, es una insuficiencia mitral con una estructura valvular normal, pero que también excede a toda la remodelación de ese ventrículo izquierdo. Así que me parece que creo que dentro de la alternativa a pensar es que el paciente tenga, más allá de la enfermedad coronaria, una miocardiopatía asociada con compromiso biventricular. No recuerdo el tamaño de las aurículas. Eran severas, la verdad que el valor... Eran severas, sí. O sea que me parece que en el contexto de un paciente con aumento de los espesores de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, dilatación vía auricular y disfunción ventricular, me parece que un diagnóstico a pensar es una patología infiltrativa, concretamente le pediría un estudio para descartar amiloidosis. Perfecto. ¿Alguien más? Bien. En principio se revisaron imágenes que el paciente ya poseía, se le hizo el análisis para strain. Acá lo que vemos son las 3 vistas utilizadas y el resultado que, acá ya se ve que el resultado del strain longitudinal global fue de 9%, acá abajo, sí, 9.3%. Y el Bulay lo que nos muestra es una mejor deformación de los segmentos apicales en detrimento de los segmentos basales y medios, ¿verdad? Ya con sospecha pasamos a la resonancia. Acá en el cine se ven los trastornos segmentarios previamente descritos, el deterioro de la función biventricular y el aumento del espesor de las paredes del miocardio, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Cuando se evaluó la fase de realce tardío, lo que pudimos evidenciar fue un patrón difuso, parcheado, fundamentalmente a nivel de los segmentos medios y basales, y un fuerte realce vía auricular. Más del patrón parcheado, donde se ve acá, sobre todo, esto es un corte más basal y más hacia los cortes más medios, el realce era menor, y nuevamente el realce auricular. Bueno, ya con fuerte sospecha de patología infiltrativa y puntualmente de amiloidosis, se le realizó un centellograma con captación de pirofosfato. Lo que mostró el centellograma concretamente es que la relación entre la captación de pirofosfato del miocardio en relación al tórax contralateral fue de 1.6 para un valor que hasta 1.5. O sea que esto es fuertemente sugestivo de amiloidosis tipo transtiretina. Bueno, y en resumen tenemos este paciente con cardiopatía coronaria, deterioro de la función, que como dijo el doctor no se explicaba del todo por su enfermedad coronaria y que tiene tanto strain, resonancia cardíaca y estudio de perfusión compatibles con diagnóstico de amiloidosis tipo transtiretina.